frescura, la irreverencia y la honestidad. Eso me gusta. Abordamos temas actuales con una perspectiva única. Sin pelos en la lengua, pero siempre con seriedad y respeto. Así que sí. Somos un equipo de comentaristas talentosos y audaces. Juntos te traemos un contenido refrescante, a veces sarcástico. ¡Qué gracioso! Pero siempre genuino, que te hará ver la realidad desde un ángulo diferente. A toda marcha. La dosis de aire fresco que la radio necesita. Sintonízanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Sentido 89.3 FM. A toda marcha. Opiniones con sentido. Muy buenos días. Estamos aquí en A Toda Marcha hoy miércoles 22 de enero por Sentido 89.3 FM. Estamos aquí en compañía de nuestro compañero Josué Vera. Josué, ¿cómo estás? Omar, ¿bien y tú? ¿Todo bien? Feliz miércoles. Ombligo de semana. Okay. A mi lado tengo un gran amigo y un profesional Grandes Ligas, señor Adolfo Sesto. Que me va a operar la semana que viene. Bueno, exacto. No, hay que hablar con la agenda. Sí, no, muchas gracias por permitirme estar de este lado del micrófono. Como debe de ser. Gracias, buenos días a todos. Claro que sí. Adolfo, excelente cirujano, nos va a dar luces sobre este tema un poquito más adelante. Y no menos importante, el señor Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo muy te va? bien, muy bien. Antonio, háblame un poquito del panorama Trump a nivel de Europa, la OTAN, China, todo lo que tiene que moverse por allí. Bueno, pues como bien sabes, yo soy capitán del ejército de España. He participado varias veces en ejercicios de la OTAN, en despliegues dentro de la OTAN, y me parece súper interesante el cómo Donald Trump va a gestionar esa parte de su mandato, ¿no? Yo creo que ya estamos viendo un cambio muy importante con la salida de la Organización Mundial de la Salud, que va un poco en contra, ¿no?, de todo ese mundo woke, va a salir de la Agenda Verde, ya ha salido del Acuerdo Climático de París, y me llama mucho la atención a ver cómo gestiona la parte de la OTAN, ¿no? Porque la OTAN al final ha sido un poco una herramienta para someter a Europa, para controlar a Europa, ha sido una excusa para llenar todos esos países europeos de bases norteamericanas, y ahora que parece, ya en su primer mandato, como que obligó a varios países a incrementar el gasto en defensa, y ahora como que sí que en campaña ha comentado incluso la posibilidad de salir de la OTAN, ¿no? Igual que ha salido de la OMS, igual que ha salido con ese discurso el MACA, ¿no? Hacer América grande de nuevo, y dejar de invertir dinero en todo lo que no sea América. Pues vamos a ver un poco también en qué se traduce eso en Europa, que ya hemos visto que en América se va a traducir probablemente en muchos más aranceles, en un control más férreo, ¿no? En un intento de explotar aún más el continente americano, con todos estos países, ¿no?, que incluyo también a República Dominicana, que pueden sufrir una política de hacer América grande de nuevo, pero cuando habla de América, habla solo de Estados Unidos, a costa del resto de países americanos. Disfraza la frase de muchos continentes, pero en realidad es uno solo. Así es. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, estaremos atentos ahí cómo evoluciona eso. En cuanto a la salud, a los miembros de la salud mundial. A la Organización Mundial de la Salud, sí. También Trump ha decidido salirse de allí. Ha decidido salirse, sí. Sí, ya. O sea, Trump vino a mover el mundo. Sí, y de hecho yo creo, fíjate, que es un movimiento que en muchas ocasiones va a ser ventajoso para el mundo o va a ser ventajoso para los seres humanos normales y corrientes, ¿no? Ya estamos viendo que la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia intentó controlar a los países, es decir, una organización internacional subvencionada con fondos privados dando órdenes a países en teoría con soberanía, ¿no? Claro, tú sabes que la postura de Europa, que es un continente fuerte también, es un poquito... Bueno, era un continente fuerte. Lo hemos visto en los últimos años. Hemos visto cómo agachan la cabeza hacia Estados Unidos no ahora, por décadas. De hecho, desde el 45, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se queda con una parte de Europa, que esto yo creo que ni siquiera los europeos lo saben, ¿no? Pero realmente, igual que la URSS controló una parte de Europa, Estados Unidos controló otra parte de Europa. Y todos los gobiernos que se han puesto, muchas de las políticas que se han hecho en Europa han sido dentro de un movimiento de control por parte de Estados Unidos.
Es decir, que realmente, y yo lo he sentido, lo he sentido y lo he vivido dentro del ejército, el cómo se gestionan muchas de las cosas a nivel OTAN y tal. O sea, que realmente Europa es una colonia de Estados Unidos. Y eso es una cosa que cuesta un poco entender. Pero a través de gobiernos cada vez más corruptos, Estados Unidos ha sido capaz de implementar políticas en Europa quitando soberanía a esos países. ¿Cuántos países europeos, no sé si sabes el número, dependen de la seguridad militar americana? Que dependan como tal son los países que prácticamente hacen frontera con Rusia. Es decir, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, realmente no dependen, esos no dependen de Estados Unidos. Sin embargo, Eslovaquia, Lituania, Eslovenia, Polonia tal vez podríamos incluirlo un poco menos, pero esos países pequeñitos que hacen prácticamente frontera con Rusia, o sea, dependen completamente. De hecho, ya te digo, yo de haber participado en varios ejercicios con ellos, su plan de defensa es aguantar, en teoría, una semana, depende del país, ¿no? Pero aguantar X días hasta que llega el apoyo de la OTAN. O sea, que su planteamiento ni siquiera es, ni siquiera se plantean ser capaces de enfrentarse con Rusia. Claro, mira, antes, hace unos días atrás, tú me comentaste fuera del aire sobre cómo tú viviste la pandemia siendo militar en España, creo que fue la vuelta. Sí, y cómo tú veías el reporte de los muertos. Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues eso es también ligado, ¿no?, a esa salida de Trump de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. O sea, yo no me lo han contado, lo viví desde dentro. Yo en ese momento mandaba una sección de intervención de la Unidad Militar de Emergencias y yo me pasé toda la pandemia yendo a hospitales y residencias, viendo a ver en qué podíamos echar una mano, ¿no? Sobre todo al principio, en el confinamiento, que no sé, claro, esto era como que parecía que se había desbocado, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que de hecho me ha traído a estar hoy aquí en República Dominicana y con una excedencia del ejército, fue el empezar a ver que lo que se contaba en los medios de comunicación no era lo que yo veía en la calle. Es decir, que había una disonancia demasiado grande entre lo que estaba pasando en realidad en hospitales y residencias y lo que salía en la tele. Por ejemplo, ¿no?, a mí lo que me hizo cuestionarme un poco qué es lo que estaba pasando a nivel mundial fue el hecho de que nosotros teníamos que apoyar en hacer protocolos COVID para los cadáveres, ¿no? En ese momento que las residencias, sobre todo, no eran capaces de gestionar ya por varias razones, y yo hacía actuábamos con protocolo COVID, es decir, clasificando ese cadáver como COVID cuando no había muerto de COVID. Y luego, a raíz de yo empezar a investigar y empezar a preguntarme qué está pasando aquí, pues vi, por ejemplo, que el gobierno daba una subvención de 10.000 euros por cada muerto de COVID. ¿Se lo daba a quién? ¿A la institución? A la institución que tenía que hacerse hospital, cargo, ¿no? Al hospital o a la residencia que tenía que hacerse cargo de ese fallecido. Y claro, esto luego, después de investigar un poco, vi que el gobierno, o sea, vamos a decir, y esta es la realidad, que hay alguien que controla el gobierno. Los Exacto. gobiernos hoy en día no son los que mandan. Esto ya cada vez es más evidente, ¿no? Entonces, esa gente quería que hubiese muchos muertos de COVID, que en la tele dijesen que había millones y millones y millones de muertos de COVID. Claro, un gobierno no le puede decir a los hospitales y a las residencias: todo lo que tú tengas como muerto, pónmelo de COVID. Exacto. Eso no se puede hacer, ¿no? Hubiera sido un escándalo. Pues ¿Qué es lo mira. que hizo? Si os fijáis, o sea, absolutamente todo era síntoma de COVID. O sea, un fallo renal, no, eso puede ser COVID. Una diarrea, no, eso puede ser COVID. Lo que sea. Lo que sea, puede ser COVID. Entonces, te pongo eso y te pongo que te doy una subvención de 10.000 euros para ayudarte, porque claro, la situación, no sé qué. Entonces, ¿qué consigues con eso? Que de manera natural los hospitales y residencias digan todos que, por ejemplo, ¿no?, una pregunta, la primera vez que pregunté a una directora de residencia fue cuando ya vi un poco tal, dije, oye, ¿por qué estamos haciendo el protocolo COVID a este hombre, ¿no?, que ha fallecido y que me acabas de decir que ha fallecido por una diarrea que llevaba arrastrando ya un año y que tenía 89 años y que ya estaba tan mal que al final eso es lo que le ha matado? Y me dijo, no, es que diarrea es síntoma de COVID. Y dije, hostia, es verdad, claro. Todos los diagnósticos siempre apuntaban para lo mismo, los diagnósticos. Sí, siempre. bueno, eso es difícil. Parte de lo que pasa a nivel mundial y cosas que se escapa de la opinión pública como tal. Nos llegan muchas cosas.
todo desde hace mucho tiempo también, aparte de que Trump o Estados Unidos es el país que gobierna el mundo, y el que no está con él los arrodilla. También pasa con la información. Hay muchas informaciones que nos llegan disfrazadas y llegan manipuladas, y realmente vivimos en una mentira, no vivimos en una realidad absoluta, sino creyéndonos los rumores más fuertes que se hacen realidad en el camino. Como tal, en base a esto, vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro cirujano de cabecera, Adolfo Sesto. Síguenos en nuestras redes sociales, @ATodaMarchaRD, y únete a la conversación. A Toda Marcha, opiniones con sentido.